Hola, muy buenas querida familia. Mi nombre es Juan Galán, pues comunicador social por medio de Escuela Abierta, y en la petición que se me hacía para hablar sobre lo que es la Declaración de los Derechos Humanos, he optado por extraer un trozo de texto de la obra que tengo escrita, Luceros del Alba. Luceros del Alba, tanto el tomo 1 como del tomo 2, incluida Los pobres de mi tierra, son obras que escribo cuando estoy estudiando antropología. Por lo tanto, son sobre bases demostrables lo que voy a comentar. El título que le he dado a este pequeño texto es Representación y comedia en la Declaración de los Derechos Humanos. Dice: ¿qué creen ustedes que es en realidad el Tratado, Declaración o Carta Magna sobre los derechos y obligaciones universales de las personas, sino una especie de escrito como la de cualquier otra asociación cultural que sin duda ha repercutido notoriamente a niveles universales, pero que, como cualquier otra declaración o tratado, solo presenta un interés cultural, sin más connotación que la de su abarque universal? En la actualidad, la corriente cultural sobre la Declaración de Derechos Universales Humanos carece de valor y de principios prácticos. Semejante declaración es comparable a cuando un pintor crea una obra de belleza extraordinaria que, aun sacándola del contexto de la expresión de la naturaleza, se ve que podría ser, pero ciertamente nada tiene que ver con la realidad a veces marchita de la naturaleza. La obra del pintor resplandece de luz, de armonía y hermosura incomparable, difícil de poner en práctica. La Declaración de los Derechos Humanos es algo muy parecido. Describe lo extraordinario de unos valores y derechos humanos que ya de por sí posee, nada más ser concebido, pero totalmente impracticables cada uno de sus artículos o tratados, cuando en especial son redactados por personas ajenas plenamente a tales textos de derechos de igualdad, ya que vienen de la mano de propios dueños y propietarios de esclavos y mismas élites aristocráticas que andan muy lejos de que aquello se pudiera llevar a cabo en la vida real. Solo hacen expresar, como el pintor en su obra, que la belleza de un mundo justo y con plenos derechos de igualdad queda relegado a los simples soñadores que anidan en sus corazones vanas utopías irrealizables. Puede que la crudeza de esta realidad nos mantenga alejados de llevar a cabo artículo tras artículo aquella iniciativa que personas de tan alta alcurnia pudieron permitirse la broma de ofrendarnos con algo que salió de su pluma y de su imaginación, pero que se encontraban muy lejos de su sentir de corazón. Los sucesores desde entonces vemos que son fieles a esa broma que dejaron plasmada, como diciéndonos a futuras generaciones que en ellos anidaban grandes idealismos. Digo fieles porque bien se han cuidado no sólo de que no se cumplan, sino de que aumente, como vengo afirmando aún más, los horribles principios de políticas racistas y de políticas de desigualdad. Desde luego, hay que afirmar que entre las jerarquías culturales registradas hasta el presente, la más a destacar y famosa hasta ahora es sin duda la conocida como Declaración de Derechos Humanos. Y esto no es broma, es realidad. Hay que reconocer que si ese era el pensamiento de sus instigadores, lo han llegado a lograr con creces sorprendentes. Es un fenómeno histórico significativo que mantiene limpia la cara de las jerarquías políticas y culturales, aunque, como vemos, cada vez estamos más lejos de que se pudiera llevar a cabo firmemente, en especial por lo que hemos creído seriamente en ese texto. Insisto, parece ser escrito en ratos de tertulia y bromas entre las mencionadas élites, con prácticas en su hacer diario, opuesto incluso a eso otro que escribían
y llegaron a redactar como documento oficial que presumiblemente debería atañer a todos los pobladores de la tierra, incluido a ellos mismos. Si estamos hablando desde unas fuentes donde todo el desarrollo de ese proyecto inicial o folleto, que posteriormente tomaría la envergadura de Declaración Universal, se realizó desde bases e intereses de beneficio propio, donde de manera presumible se pretendía aportar una cultura de valores que parara el proceso de exterminio hacia la que habían derivado diferentes corrientes políticas convertidas en las masacres del peor de los holocaustos. Si moralmente asumieron esa iniciativa para confeccionar los artículos de dicha Declaración sobre Derechos Humanos, es mordazmente condenable que tal pantomima partieran de élites que, como he puntualizado, su modo de vida era el opuesto al escrito en dichos textos. Y no debe llevarnos al escándalo cuando los resultados visibles de ese objeto de estudio solo sirven de justificación a una creciente e imparable política de expansión occidental ante unos pueblos primitivos que ni tan siquiera son capaces de explotar sus propias riquezas naturales según observaciones de quien serán sus ejecutores. Se puede hablar o presumiblemente asumir que la redacción de los contenidos en la Declaración de los Derechos Humanos es claramente esa justificación moral, sabiendo de antemano que jamás existía voluntad para ponerlos en prácticas, ni tan siquiera en el país mismo donde se redactó. Porque desde esa justificación moral de unas intenciones imprácticas, los ríos de sangre y sufrimiento que han corrido por los rincones de la tierra no han parado. Genocidios, etnocidios, masacres en definitiva que no cesan de producirse contra pueblos llanos, sencillos e inocentes. Bien, sigue el contexto para demostrar que la creación de ese tratado de la Declaración de los Derechos Humanos fue eso, una creación de idealismos, pero jamás con la intención de que se llevara a cabo. De hecho, que ya se cumplen más de 60 años de su creación y no se está llevando a cabo ninguno de sus artículos. No quisiera extenderme más. Las obras estas la pueden encontrar de forma gratuita en las páginas web de escuelaabierta.es y universalproyecto.org, concretamente Luceros del Alba 1 y Luceros del Alba 2. Yo quería, antes de decirles adiós y gracias por esta invitación, leerle un texto de un sentir humano que tenemos todos, seamos de la condición que seamos, y se titula Amigo. Dice: yo lo único que pido es que cuando estéis conmigo os guardéis las banderas, destruyáis las fronteras y olvidéis la palabra enemigo. No vengáis a mí en son de paz si en verdad vais cargados de pólvora, pues a cambio de ofreceros mi mano, vosotros me apuntáis con un fusil. No es la fuerza de las balas la que se ha de imponer, es la fuerza del sentir quien nos debe dirigir hacia un nuevo amanecer. Que no nos manchemos de sangre, ni demos riendas sueltas al odio. ¿Quién puede poner cadenas al aire? ¿Quién a la luz someter? Dejad libres los cielos, que se llenen de aves. Dejad correr el agua, que nos permita beber. Caminar en paz por la tierra, que nos ha de mantener, y sembremos de esperanzas nuevas nuestras maneras de ver. Gracias por esta iniciativa y adelante. Gracias. Saludos.